Venezuela se ha convertido en un país con un alto índice delictivo que afecta a la ciudadanía en general. Muchas son las personas que han logrado salir ilesas de la delincuencia. Ser sobreviviente de un hecho delictivo representa una nueva oportunidad. Esta noche, 4 víctimas nos cuentan cómo lograron salvar sus vidas ante diversos crímenes. Y yo decía, no puede ser que yo esté viviendo esto, o sea, esto no es una novela, es de verdad. ¿Cómo actúo aquí? Ellos me dicen que encienda la luz del carro, la luz interna, para hacerme la cancelación de la carrera. Cuando enciendo la luz, siento un arma de fuego en la cara. Lo único pensado que se me ocurrió a mí fue salirme del carro y tirarme al piso. No quise correr porque me imaginé que me iban a disparar. Ojalá que esto sirva para que la gente tomemos conciencia de que en la calle uno no puede andar así libremente, como que si no pasara nada. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Son cientos las historias de sobrevivientes de la violencia que se quedan en el anonimato. Historias en donde sus protagonistas son personas como tú o como yo. El incremento de la criminalidad los ha llevado a encontrarse en ese límite entre la vida y la muerte. Hoy conoceremos 3 casos donde la hazaña de personas desalmadas dejó huellas en unos seres humanos que actualmente agradecen seguir viviendo y apostando por Venezuela. De la mano de especialistas conoceremos cómo abordar la situación y dar apoyo a quienes lograron sobrevivir a la inseguridad. Sin duda alguna, las personas a veces tienen como esa incógnita de qué puedo hacer para prevenir un evento tan desagradable como ser víctima de la violencia y cómo de alguna forma, si lamentándolo mucho, tengo que atravesar uno de ellos, ¿qué debo hacer en esa situación? Toda persona que resulte víctima de un hecho violento debe realizar la denuncia ante el organismo de seguridad correspondiente según sea el caso. Ser sobreviviente conlleva a una serie de cambios importantes en la vida. La cotidianidad nunca será la misma. ¿Qué hace el paciente? Mayormente te dicen, no quiero salir de la casa, se aísla de los eventos sociales, con amigos, familiares, y se encierran en ese ciclo que caen en una depresión o mayormente en un trastorno de ansiedad generalizada. La vida de un sobreviviente pocas veces llega a ser la misma de antes. Ver de cerca la cara de la muerte se convierte en una cicatriz que cambia y marca la vida en un antes y un después. Los cambios son obligatorios porque empiezan a ver la vida desde otra óptica. Existe más precaución al momento de andar en la calle, incluso para socializarse. Las secuelas psicológicas pueden llegar a marcar severamente a un sobreviviente y ante estos casos es imperativo conseguir ayuda de un especialista. Luego de una reunión social la madrugada del 10 de enero del año 2015, Adalberto Solórzano llevó a una amiga a su hogar. Cuando su compañera se bajaba del carro, fueron sorprendidos por un vehículo que llegó a alta velocidad. Los tripulantes dispararon varias veces. Eso fue en la madrugada como a las 4 de la mañana. Me dirigí a llevar a una muchacha que estaba conmigo, la voy a llevar a su casa. Y doy la vuelta y cuando la dejo, la voy a dejar ahí, abre la puerta y viene un carro a alta velocidad con las luces altas. Le digo, cierra la puerta, todavía no. El carro se paró justamente al lado de mi carro. Fíjate que la puerta de ellos cuando la abren pega en mi carro. Y comenzaron a disparar automáticamente. Y lo único pensado que se me ocurrió a mí fue salirme del carro y tirarme al piso. El instinto de Adalberto lo llevó a lanzarse del vehículo fingiendo estar muerto. Duré alrededor de 4 minutos allí tirado en el piso con los ojos cerrados. Cuando ha pasado mucho tiempo, cuando abro un ojo, tengo a un hombre apuntándome. Luego de unos minutos, los delincuentes le pidieron que entregara su arma o de lo contrario, lo matarían.
Adalberto nunca ha portado arma de fuego, pero para salir de la situación dijo que la buscaran dentro del auto. Claro, yo estaba perfectamente bien, con varias heridas de bala, pero no para estar profundamente herido así, no. Nunca fue fuerte. Fueron unas balas que rebotaron, pegaron de alguna parte y me pegaron a mí. Entonces, se montó en el carro y se lo llevaron. Volteó y está la muchacha allí tirada. En el hecho fue despojado de su carro y recibió 3 impactos de bala. Su acompañante no corrió la misma suerte. Ella perdió la vida en el lugar dejando a 3 hijos huérfanos. La investigación del caso determinó que se trató de una confusión. Mira, aparentemente lo que sucedió allí fue que en ese tiempo había un problema allí justamente con una muchacha muy parecida a ella. No la confunden a ella porque no la vieron. Pero esa muchacha se paraba con una persona allí, exactamente con un modelo de carro igual al mío. Y digo, tuvo que haber hecho una confusión. Entonces, eso es lo que se aparenta, una confusión. Que en Venezuela los niveles de violencia están exacerbados. Pudiésemos decir que sin duda alguna todos estamos expuestos a una especie de ruleta rusa de quién a nosotros nos pudiese pasar una situación tan desagradable y tan traumática desde el punto de vista psicológico, porque eso de alguna forma hay que resaltarlo. Actualmente la precaución al momento de transitar por las calles de nuestro país es importante. La delincuencia podemos encontrarla en cualquier esquina. Yo siempre le digo a veces a mis pacientes, algo así como que estamos en Transilvania. Entonces así como pero los Transilvania de Drácula, ¿no? Tienes que tener cuidado de salir en la noche porque son los vampiros. Entonces, cuya, ya son las 6, hay que meterse en la casa. Lamentándolo mucho es así. Hay que tener cuidado de estar en sitios oscuros, tener cuidado de estar en sitios donde hay poca tránsito de personas. Los impactos de bala que recibió Adalberto no fueron letales, pero sí altamente peligrosos. Uno aquí por el codo, un rozón en el cuello y aquí en la cara que sí pegó, pero no pasó ni nada, sino que solamente las 3 fueron así, balas que pegaron y ya. Me hirieron, pero superficialmente. Eso fue traumático, eso es traumático. Yo no sabía que me había hecho eso. Y dice, me están buscando para matarme, digo yo. Al principio traumático, yo no quería ni salir de mi casa. Porque si me están buscando y si me están esperando. La familia fue clave para la pronta recuperación de Adalberto, además de su fuerza de voluntad y las ganas de vivir por sus hijos. Hoy agradece su nueva oportunidad. Tienen que superarlo, bueno, yo lo superé rápido, pero no es fácil. Primero se vive un trauma que, como te comenté antes, no quiere ni salir de la casa y desconfía de todas las personas. Entonces cualquier persona que se me acerca, la veo feo y me voy para otra parte porque pienso que me va a hacer daño o va a pasar lo mismo, algo así. Y bueno, hay muchas personas que le han pasado la misma situación, muy similar, pues. Yo, bueno, que tienen que superarlo y seguir viviendo normalmente. Jesús Rojas, quien para el año 2008 era funcionario activo de la policía de Caracas y en sus días libres trabajaba como taxista, la madrugada del 21 de diciembre de ese año prestó un servicio a uno de sus clientes fijos y al terminar decidió hacer otra carrera a una pareja muy joven que le solicitó un traslado a Caricuao. Recogí una pareja que me pidió los servicios hasta el sector de la UD3 de Caricuao. Los mismos se veían muy buenas condiciones para llevarlos. Por su instinto policial, Jesús no montaba a personas en su carro con actitud sospechosa o con lenguaje inapropiado. En esa oportunidad, la pareja le dio confianza y decidió llevarlos. Ellos no se insinuaron nada, yo los veía por el retrovisor del carro y se veía normal, era como que estuviesen celebrando una luna de miel, algo así, se veía lo más confiable, que en ningún momento me hizo un llamado de alerta para yo tomar ahí algún tipo de medida preventiva. Yo le calculo a la muchacha que tenía como 18 y el joven tenía como 20 años. Bien vestidos, se veían personas agradables, no tenían un acento grotesco, nada de eso.
Una vez en Caricuao, el cambio de ruta que le anunciaron no le gustó y dijo que no entraría al sector que la pareja solicitó. Le hago la respectiva carrera, hacemos el acuerdo. Cuando llegamos al sector de Caricuao, ellos me incitan de que los lleve a la parte alta de un sector que se denomina Barrio de los Cotorros, a lo cual yo no quise subir porque ya yo tenía conocimiento de la peligrosidad de la zona. Como se negó a llevarlos, el sujeto adoptó una conducta violenta contra Jesús. Ellos me dicen que encienda la luz del carro, la luz interna, para hacerme la cancelación de la carrera. Cuando enciendo la luz, siento un arma de fuego en la cara. Me decía que le diera el dinero. Se baja la compañera que andaba con este muchacho, pasa a la parte delantera del vehículo y me empieza a hacer una revisión corporal. Me quitó 2 celulares, me quitó el dinero que había hecho para los momentos. La cartera yo la cargaba en la parte del tablero, ahí ella agarró la cartera, pero ella insistía en hacerme la revisión. Y yo tenía el cinturón de seguridad y él mismo no me dejaba hacer el movimiento completo del cuerpo y ella no me pudo revisar en la parte de la espalda donde yo cargaba para ese momento mi arma de reglamento. Jesús utilizó su formación policial para controlar la situación y mediar con el pistolero. Logró bajarse del carro para que se lo llevaran, pero luego intentó desenfundar su arma de reglamento y repeler el robo. Cuando hago un movimiento para desenfundar el arma asignada, el muchacho se percató y procede a hacerme unas respectivas detonaciones con su arma que él tenía, la cual me impacta en la parte izquierda del rostro, en la parte ocular, y desde ese momento yo perdí ahí ya completamente el conocimiento. Como a la fracción de segundo, yo vuelvo a recobrar el conocimiento y observo mi arma al lado. Me toco el rostro, todo bañado en sangre. Aún herido, logró subir a su vehículo y llegó a un centro asistencial de la zona en donde recibió los primeros auxilios. Posteriormente fue trasladado a 2 clínicas. Su oído sufrió daños permanentes. Siento una parte del cráneo aquí inflamada, siento como lo que llamamos coloquialmente un chichón inmenso, que yo pensaba que me había salido la bala por ahí, y veo mi carro en el sitio. Logro ingresar al carro y llego hasta la UD5 al Seguro Social. Cuando llego al Seguro Social de la UD5, el mismo estaba completamente cerrado. Cuando entro a la parte de emergencia, me recibe el médico de guardia. Y el médico de guardia me dice, te voy a hacer una cura porque aquí no tenemos los insumos suficientes para atenderte. A Jesús lo trasladaron a otro centro asistencial donde duró varios días en terapia intensiva. Lo único que recuerdo fue que ingresé a la ambulancia para aquel momento de la policía y perdí el conocimiento como estuve en terapia intensiva como hasta el 23 de diciembre. El proyectil entró en el borde izquierdo del ojo y se le alojó en el hueso del cráneo. Afortunadamente no hubo daños mayores, solo secuelas de las esquirlas que le provocaron pérdida auditiva. El impacto de bala me entra en la parte ocular izquierda. Aquí me entra, hace un recorrido y la misma bala pega en el cráneo. La bala era una bala recargada, ¿sabe? Que no es una bala original por las empresas de armas. Y la misma impacta en el hueso del cráneo, fractura el hueso del cráneo, hace esquirlas, una explosión, y parte de las esquirlas, una me rompen el conducto auditivo en 2 partes, lo separan y me produce todo lo que es la inflamación. Por eso es que yo duro 2 días en terapia intensiva por la inflamación. En total fueron 10 días de reclusión hospitalaria y atención especializada. El 31 de diciembre fue dado de alta, pero seguía en observación constante. Es algo increíble. Yo a veces, muchas personas me preguntan eso, esa historia, se la vuelvo a contar y se la vuelvo a contar.
y me dicen que es algo increíble. Y yo también digo que es algo increíble motivado a que hay personas que simplemente con una caída pierden la vida. Y esto fue algo que producido por un arma de fuego, que inclusive pegó en la parte del cráneo, partió el hueso. Y son cosas que es sobreviviente de la criminalidad. Jesús asegura que ver la vida como un antes y un después es gratificante, ya que Dios le dio una segunda oportunidad para ser mejor persona. El Jesús de antes era más proactivo. Después él, como que uno se cuida más. Se cuida más como persona, como ser humano, como padre. Ya tú sabes que tienes más responsabilidades, sabes que sobreviviste, tienes otra oportunidad. Y hay que seguir luchando y seguir enalteciendo esa oportunidad que te dio Dios de seguir viviendo, aprovecharla y cuídate más. No esperemos enfrentar un momento dramático para valorar la vida. El 10 de mayo de 2017, en horas de la tarde, Enrique Sayago fue víctima de la delincuencia que acecha las vías de nuestro país. Un hecho violento casi acabó con su vida. Yo estaba en Barinas haciendo unas diligencias personales y bueno, ya me disponía a venirme para Caracas y con la problemática de la gasolina no conseguí dónde echar en el mismo Barinas. Bueno, seguí mi curso hacia Caracas y logré conseguir una bomba que se llama José Gregorio Hernández, que eso queda en Guanare. Ese día, unos delincuentes intentaron despojarlo de su vehículo en Barinas luego de surtir su auto de gasolina. Me estacioné, me dirijo a la estación, echo gasolina y pago y de repente cuando yo voy a arrancar veo que la tapa del tanque de la gasolina estaba abierto, pues. Entonces, ¿qué hice yo? Me orillé un poquito y cuando me bajo a taparla, a trancarla, salieron tres delincuentes ahí con armamento en mano. En ese momento, un grupo de delincuentes estaba preparado para abordar el vehículo y en la primera oportunidad que encontraron, realizaron la emboscada. Me pide la cartera, yo le digo, y el celular, yo le digo, no, yo no tengo dinero en la cartera, en el asiento delantero está un bolso y tiene dinero. Yo tenía una cantidad, creo que eran 30.000 bolívares en aquel entonces de billetes de 100, que todavía se utilizaba. Era un monto, o sea, era una cantidad bastante. El ladrón lo sacó del bolso, me pidió el celular y yo estaba, en ese momento estaba cargando lo que comúnmente nosotros llamamos el perolito, y el otro lo tenía en otro sitio, pues, que afortunadamente no lo vio. Se llevó el celular, empezó a revisar algunas cosas dentro del carro. Yo estaba afuera, por supuesto. Enrique en todo momento conservó la calma. Los criminales le robaron un teléfono y un dinero en efectivo, pero al percatarse que uno de ellos no manejaba sincrónico, aprovechó de huir. En ese momento resultó herido de bala en su brazo derecho. Yo tenía el carro todavía encendido inclusive y lo tenía con freno en mano. Él empezó a buscar, sí noté que tocó la palanca de la velocidad, dijo, no, este carro es sincrónico, lo que sospeché. Y cuando se bajó, me dio un golpe y me dice que me quede otra vez tranquilo. Y yo le digo, no, yo estoy tranquilo. Él se pone a hablar con los otros compañeros. Y en esa oportunidad yo dije, bueno, me metí en el carro, quité el freno de mano y aceleré. Pero en ese instante, él aprovechó a través del vidrio, me disparó y me dio en el brazo. Como pudo, Enrique manejó aproximadamente 5 kilómetros y encontró a un grupo de personas que lo auxilió y trasladó a un centro asistencial. Lo primero que busqué es un sitio donde había gente, un local o algo, no sé. Y sí, efectivamente encontré era como una especie de un restaurante pequeño, estaba una señora, la señora se asustó, me dice, ¿qué le pasó? Yo le dije que me atracaron en la estación de la bomba de
de José Gregorio Hernández y me dice, llama a mi esposo. Estos residentes de la zona le dieron una mano amiga a Enrique al llevarlo a un centro de salud. Llegando allá, de hecho, es que boté mucha sangre porque me tuvo que agarrar una vena el señor estaba asustado ya. Llegamos al centro, un vigilante me ayudó a entrar a ese centro hospitalario. Me atendieron muy bien ahí, me colocaron suero, me colocaron los medicamentos correspondientes para lo mismo. Lo que sí el médico era preocupado porque en ese centro no hay para hacer una placa y él no puede detectar si el hueso del brazo, del músculo, había sufrido o no. Y me recomendó que después que me fuera de ahí, que fuera a una clínica y me hiciera una placa. Durante el tiempo que pasó Enrique en el centro de salud, llegaron los cuerpos de seguridad para investigar el hecho. Como a los 20 minutos de haber estado ahí, llegó la policía, los funcionarios empezaron a preguntarme cómo fue lo sucedido, le narré lo mismo, lo que me pasó y me dice, mire, usted nació hoy de nuevo. Comentarios sobre esa zona en Guanare abundaban. Era recurrente que esos hechos ocurrieran en ese sitio. Yo había escuchado algunos comentarios de esa zona también, sobre todo de Guanare, no de ahí, pero sí de la zona de Guanare, que siempre pasa ese tipo de cuestión. Pero yo necesitaba echar gasolina, no tenía ya gasolina, no llegaba, o sea, me iba a quedar en la vía y iba a ser peor, pues, decía yo, ¿no? Sin saber que esto iba a suceder, por supuesto. Enrique Sayago tiene varios familiares, funcionarios, que siempre le han aconsejado mantener la calma en situaciones donde su seguridad esté comprometida y eso, a su juicio, le permitió salvar su vida. Él ha entendido que en algunas situaciones las personas deben ser precavidas. Quédese tranquilo. No te pongas a discutir, sí, tranquilo, no, está bien, colabora en la cuestión. Si hay una pequeña oportunidad que tú consideres, aprovechala. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos inmersos, lamentándolo mucho, en un proceso de un secuestro o en un momento donde te están apuntando con un armamento? Entonces, tenemos que ir a conductas muy básicas desde el punto de vista del comportamiento humano. Enrique aún sospecha que el trabajador de la bomba estuvo en complicidad con los delincuentes. Hay cosas que uno las escucha y como que no le toma cuidado. Esa tapa que estaba abierta, esa tenía un porqué. Yo no dudo que el bombero estuviera en complicidad con ellos. Pues dejarla así, ellos están acostumbrados a cerrar. ¿Qué medidas preventivas se pueden aplicar para no ser parte de las estadísticas de este crimen? Yo recomiendo que en estas eventualidades, situaciones de esta naturaleza, sea en una estación de la bomba o en otro sitio que ustedes consideren que están estacionados y ven algo, una situación incómoda de su vehículo, en este caso, no lo hagan ahí, sino en otro sitio, pues, porque le estás dando la oportunidad de que ese tiempo para que los ladrones aprovechen y te sometan. Pues. Ellos buscan una oportunidad y esa oportunidad se la damos nosotros cuando hacemos ese tipo de correctivo en ese momento. El sobreviviente se convierte en una persona mucho más cautelosa que valora esa nueva oportunidad. Ojalá que esto sirva para que la gente tomemos conciencia de que en la calle uno no puede andar así libremente como que si no pasara nada. La actriz y modelo Norquis Batista fue víctima de la violencia con sus seres más allegados durante una reunión familiar para celebrar el cumpleaños de su hermana en una casa de playa ubicada en Higuerote, Estado Miranda. Estábamos toda mi familia, nosotros somos 8 hermanos, 12 sobrinos, mamá, papá, primos, tíos, esposas, novios. Estábamos como 45 personas, todos familia. Íbamos a celebrar el cumpleaños de mi hermana, que cumple el 1 de enero. En esa casa playera, al menos 45 personas fueron sometidas por 5 hombres que irrumpieron el área para robar. Estábamos como poniendo la piñata, de repente la fiesta pasó a ser una cosa totalmente negra, gris. Vimos 5 tipos que se dispersaron por toda la casa, entraron por la parte de atrás.
Con armas de fuego fueron obligados a lanzarse al piso boca abajo. Niños, adultos e incluso abuelos fueron amenazados. En medio de la tensa situación, Norquis vio cómo su padre fue apuntado en el rostro. Nos acumularon a todos dentro de la casa, nos pusieron en el piso boca abajo y estos malandros hicieron desastre. Yo decía, Dios mío, no puede ser que yo esté viviendo esto otra vez. ¿Por qué tenemos que vivir esto? ¿Por dónde entraron? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué no los ve la policía? ¿Por qué no hacen nada? Todos los vecinos sabían qué estaba pasando en mi casa y nadie se atrevía a hacer nada. En esos momentos de angustia, miedo y desespero, Norquis se le pedía a Dios por la vida de su familia. Sin duda fue 10 veces más traumático, porque mi esposo en ese momento estaba en el cuarto acostado con Sebastián en la cama. Ya eran las 8 y pico, 9 de la noche y querían hacer una siesta para luego levantarse y seguir como en la parranda, ¿no? Como dice uno. Y esa puerta siempre estuvo cerrada y yo lo único que hacía era pedirle a Dios en todo momento que esa puerta no se abriera. A pesar de ser figura pública, Norquis Batista no pudo evitar ser víctima de la delincuencia. En esa oportunidad, los maleantes no la reconocieron y su posición de víctima fue igual que los demás. Los malandros traían como una bolsa negra en la cara. Uno de ellos muy jovencito, además que los recuerdo perfectamente ahora, ¿no? Y el más jovencito me miraba con cara de, la conozco, ella, ¿quién será? Me parece familiar. Y yo lo miraba y le decía, o sea, que tuviera compasión, que hiciera algo. Lo que más lamenta Norquis es que esos delincuentes eran jóvenes, unos muchachos que deberían disfrutar su etapa de desarrollo sin hacerle daño a nadie. Esa pesadilla duró más de 1 hora y nadie podía ni moverse. Incluso una de las hermanas de Norquis se alteró y la golpearon hasta desmayarla. Yo decía, no puede ser que yo esté viviendo esto, o sea, esto no es una novela, es de verdad. ¿Y cómo actúo aquí? O sea, soy actriz, pero no sirvo para esto. ¿Por qué me pasa esto a mí, a toda mi gente en la casa? Empezó todo como a alborotarse después de lo de mi hermano y corrió uno de los malandros y se metió en el cuarto donde estaba Sebastián y Leonardo en ese momento. Cuando veo y escucho el llanto de Sebastián en la cama, no sabía qué le habían hecho. Llevaba un cuchillo en la mano también. Y de repente veo que viene el malandro con Leonardo, el papá de mi hijo, agarrado por el cuello, sin camisa y con el short roto. Pero no veía salir a Sebastián. Leonardo, padre del hijo de Norquis Batista, fue sacado de la habitación donde se encontraba con el niño. Golpeado y sometido, fue obligado a entregar las llaves de la camioneta. Se lo llevaron en la camioneta. Fue cuando lograron salir todos. ¿Dónde está la llave del carro, de la camioneta? Pedían la llave de la camioneta. Lograron montarse en la camioneta con él, los 5 tipos y Leonardo. Se llevaron televisor. En mi casa no había nada porque era una casa de playa que no tienes nada. O sea, era para ir a meternos en la piscina y ya. O sea, no era una casa equipada 100%. Una casa humilde como medio podemos, los que podemos tener algo en la playa. Y se llevaban el televisor, se llevaban el microondas y todo lo lograron meter en la camioneta y se llevaron a Leonardo. Quien era su esposo y padre de su hijo fue quien sufrió más en ese momento, pues se lo llevaron bajo amenaza de muerte, lo golpearon, le robaron la camioneta y lo lanzaron por un barranco. La peor sensación que yo he sentido en mi vida y que no se la deseo a nadie. Afortunadamente, después de unas horas llegó la PTJ, puse la denuncia, los describí a todos exactamente como los vi. Transcurridas varias horas después del hecho, todavía no sabían nada de Leonardo. Ya nada era importante, ya lo importante era que apareciera el papá de mi hijo, porque no sabíamos dónde estaba hasta que cuando ya salió el sol, lo vemos llegar. Alguien lo trajo, lo recogió, él lo lanzaron por un barranco y él caminó por horas hasta que llegó a una casa que había luz, le pidió ayuda a la señora, llamaron a la policía, lo rescataron y lo trajeron a la casa. Este hecho violento afectó psicológicamente la vida de Norquis. El miedo, la ansiedad y el insomnio estaban presentes todos los días. No sabíamos si irnos del país o quedarnos en Venezuela.
Y entonces nos lo preguntábamos 1000 veces, ¿será que nos vamos y será que nos quedamos? Pudimos salir de ese trauma. No fui a psicólogo, no fui a psiquiatra, no fui a nada de eso, pero sí es un trabajo que cuesta mucho asimilar para que pase. Yo sugiero que las personas que transiten este evento vayan a un psicólogo, pero yo pude salir solo. Hay personas que lo pueden hacer. Ahí hablamos de los niveles de resiliencia que tiene cada quien. Pero hay otros que no y que es más bien improductivo que tengamos que someternos o autosometernos a la vivencia desagradable del estrés postraumático cuando podemos buscar ayuda de alguna forma profesional, porque sin duda alguna, y quiero ser enfático, el transitar un evento como este va a tener impactos muy negativos desde el punto de vista psicológico. Primeramente, como lo dije, buscar la ayuda tanto del psicólogo, pero si estos síntomas persisten, buscar la ayuda del psiquiatra, porque vamos a encontrar la ayuda psicofarmacológica a través de medicamentos como antidepresivos, ansiolíticos, que son las famosas llamadas benzodiazepinas, y va a hacer que esas sustancias cerebrales que tenemos en nuestro cuerpo, ya sean los neurotransmisores, que son los que se alteran cuando surgen este tipo de ansiedad, va a hacer que el paciente tenga la calma y tenga un control persistente en lo que es en el centro de atención, ya sea por psiquiatría o psicología. Los primeros meses e incluso años, el sobreviviente experimenta diversas emociones: el miedo, los sobresaltos, la imposibilidad para conciliar el sueño, el llanto inesperado, la irritabilidad y los cambios inexplicables del carácter son algunos de los episodios comunes en las víctimas. Bueno, yo creo que no se supera. Son miedos que quedan ahí latentes y están ahí siempre como, ¿sabes? Como cuando vas en tu carro y estás atenta a un malandro, un motorizado, ¿no? Y quedas como sensible, como de a toque. De verdad que muchos me preguntan hoy en día por qué sigo en Venezuela. Y yo viví en un barrio 19 años de mi vida, en el barrio del Ciprés de las Adjuntas. Eso todo el mundo lo sabe. Quizás mucha gente hoy en día en las redes sociales pues no lo saben, porque creen que uno es millonario porque es artista. En este caso, todos fueron sobrevivientes y quedaron marcados por mucho tiempo, al punto de que no volvieron a esa casa vacacional. La violencia criminal nos cambia la vida cuando somos víctimas, y en cada uno de nosotros está la capacidad de superar obstáculos y salir adelante. Hoy fuimos testigos de historias dolorosas, pero que tienen un final feliz gracias a que sus familias siguen completas. Hay que estar muy pendiente en las vías. Hoy en día la delincuencia está demasiado desatada. Estamos al margen de los delincuentes. Estamos, digamos, por decirlo así, estamos desprotegidos. Hay que estar alerta, pues, en cualquier eventualidad. Siempre visualizando antes de llegar al vehículo que no vaya a haber algo o alguien por ahí. Para los sobrevivientes de la violencia, la impunidad cobra una figura que perturba a la víctima. El sentirse vulnerable y con el temor constante de encontrarse de nuevo con su victimario se convierte en un episodio que en ocasiones los persigue por el resto de sus vidas. Es necesaria la aplicación de sanciones. El verdadero incentivo para la denuncia es el castigo al delito. Hay todavía gente honesta y policías y militares y guardias que se acercan a ayudar y a colaborar. Entonces yo creo que hay que reforzar eso más porque todos los venezolanos lo necesitamos. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar, pero es desesperante. Es una cosa así como agotadora, como hasta cuándo. O sea, de verdad, ya basta, es suficiente, no podemos más. Es desesperante, de verdad. Pese a que la denuncia es necesaria, no siempre las víctimas la realizan. Diversos motivos llevan a los sobrevivientes a no denunciar. El miedo a que el victimario cobre venganza es uno de los grandes temores que paraliza a los sobrevivientes. El considerarse un milagro el hecho de no haber perdido la vida es otro de los motivos basados en el perdón a su agresor, por los cuales en muchas oportunidades las víctimas no denuncian. La incertidumbre de que se haga justicia se convierte en un motivo para no denunciar. Sin embargo, la denuncia es la única herramienta que tenemos todos los ciudadanos
y está en nuestras manos que se conozca el delito para que la ley sea aplicada. Toda persona que atraviese momentos difíciles con la criminalidad y haya sobrevivido debe buscar apoyo en su familia y denunciar a las autoridades. Este paso es esencial para que los delitos sean alertados y se puedan actuar de forma contundente. La adrenalina del delincuente lo lleva a estar en un estado mucho más alterado que el de la víctima, lo que sin duda alguna aumenta los riesgos. Es por ello que no enfrentar al agresor es lo recomendable en situaciones en donde la vida se ve comprometida. Reconocer que Venezuela se ha convertido en un país de riesgos obliga a mantenerse bajo perfil para evitar convertirse en objetivo de la delincuencia. Para ser víctima de la delincuencia tenemos que estar siempre alertas. Alerta. Hay situaciones que uno las ve fáciles y son las situaciones más difíciles. Estar muy atento a todo lo que ocurre a nuestro alrededor y ser muy precavido. Si desconfías de algo, no lo hagas. Si te sientes seguro, realízalo. O si no, no lo hagas. Siempre hay que tener la duda ante todo, ya a partir de estos momentos, que fue parte de un cambio muy radical, que me hizo un giro y un cambio en la vida muy extremadamente. Ya no me da miedo como antes. Antes era terror, miedo de salir a la calle. Ya no me da miedo de eso. Lo que sí es una preocupación con los hijos de nosotros, pues que ya no quiero que le pase algo similar. Entonces sí lo sobreprotejo un poco más. Espero que, oye, cuando tenga ya la adolescencia, esa edad que yo tenía en ese momento, no salgan mucho a la calle y menos de noche. Si ya a esta época que me sucedió eso estaba fuerte, cada vez peor. Entonces yo lo sobreprotejo mucho. No es fácil para alguien que haya sobrevivido y ahora tenga secuelas de ese hecho criminal hacer una vida normal. Pero eso no es sinónimo de derrota. Lo más importante de ser un sobreviviente es entender que hay una misión que cumplir en este plano y que la familia es fundamental para seguir adelante. En mi caso, bueno, yo mismo lo superé, pues, busqué la manera de superarlo. Pero sí hay muchas personas que sí, y con el apoyo de la familia, claro, siempre. Y bueno, y nosotros que toda mi familia es muy unida, queremos mucho y siempre todos tenemos ese apoyo ahí, gracias a Dios, que no falta ese apoyo de la familia nunca. Para muchas personas a veces es difícil ponerse en los zapatos de los demás, ¿verdad? Nos ponemos en los zapatos de los demás cuando nos ocurre, pero yo insisto, no solamente el psicólogo y el psiquiatra ve pacientes que estén locos, pacientes que tengan problemas a nivel criminalístico ni nada, sino que siempre busca la ayuda terapéutica para ver cómo usted más adelante va a poder manejar esos eventos estresantes. La vida les regaló una segunda oportunidad a las personas que estuvieron hoy en nuestra sala de investigación. Estos valientes dieron la cara para contar sus testimonios. En Rostros del Crimen, celebramos la vida de estas personas que pudieron contar su historia y condenamos esos actos atroces que pueden terminar en mayores desgracias. Es importante el apoyo de la familia y de especialistas cuando se vive una experiencia donde la violencia ha dejado sus huellas. Recuerden que nos pueden hacer llegar sus comentarios a través de nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @RostrosDLC, utilizando la etiqueta RostrosDLC. Para que nos hagan llegar sus casos, tenemos a su disposición nuestro correo electrónico, rostrosdelcrimen@gmail.com. Nosotros también estamos activos en redes sociales. Mi cuenta en Instagram, @soyDavisRamírez, y en Twitter, @DavisRamírez. La mía en Twitter es @AngelicaReport y en Instagram @AngelicaReporter. La cita es el próximo martes a las 7 de la noche cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo.
quedan también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.